Hola, en este vídeo vamos a ver requerimientos de los organismos para su supervivencia. En concreto vamos a hablar de la presión, del papel del pH y también de otros como podría ser la osmolaridad y la gravedad. Bien, los objetivos de aprendizaje es que descubráis las necesidades físicas y también ambientales que tienen los seres vivos para su supervivencia. A todo este conjunto de requerimientos le vamos a llamar los requerimientos necesarios para la supervivencia de los seres vivos. Vamos a ver unos cuantos de ellos. Bien, vamos a empezar por la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza que el aire va a ejercer sobre la superficie de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. La atmósfera de la Tierra nos está presionando a todos con una fuerza a nivel del mar que equivale aproximadamente a unas 10 toneladas de peso por cada metro cuadrado. Haceros una idea que simplemente por estar de pie tenemos más o menos el peso de un coche pequeño sobre nuestras cabezas. No lo sentimos y la razón de que no podamos sentirlo es que también tenemos aire dentro de nuestro organismo, principalmente en el aparato respiratorio y también en el tubo digestivo, que también está ejerciendo la misma presión, eso sí, hacia el exterior, y por consiguiente no vamos a tener esas grandes diferencias de presión y no vamos a sentir el peso de la presión atmosférica. Bien, pero si buceamos vamos a empezar a notar ese peso, porque por cada 10 metros que bajemos en la inmersión vamos a duplicar la presión atmosférica. Por consiguiente, a 10 metros de profundidad vamos a tener ya 2 atmósferas sobre nuestras cabezas, o lo que es lo mismo, el equivalente a 20 toneladas sobre nuestro organismo. Bien, la presión atmosférica también es muy importante para la respiración y para el intercambio de gases en los pulmones, pues estos van a depender estrictamente de la presión atmosférica adecuada, porque la presión atmosférica se traduce no solamente en ese peso que tenemos sobre nuestras cabezas, sino también en presiones parciales de gases o cantidad de gases que están disueltos en el aire. Por consiguiente, si la presión parcial de oxígeno es elevada, que es lo que sucede a nivel de la presión atmosférica a nivel del mar, la saturación de oxígeno de la hemoglobina va a ser la adecuada, va a cargar ese oxígeno en los alveolos para poderlo distribuir por todo el organismo. Y de la misma forma, de forma análoga, en la presión atmosférica a nivel del mar tenemos justamente la concentración de anhídrido carbónico adecuado para que se pueda intercambiar, que en el alveolo salga el anhídrido carbónico, ¿vale?, en el proceso de la expiración. Si subimos en altitudes elevadas, la presión atmosférica es más baja, por consiguiente el aire es más escaso y este intercambio de gases va a poder ser inadecuado para mantener el metabolismo celular. Bien, además también si disminuye la presión atmosférica vamos a favorecer también un proceso patológico que se denomina edema pulmonar, y que este consiste en que la sangre, en ausencia de presión atmosférica, va a poderse salir de los capilares sanguíneos e inundar los alveolos, inundar el espacio aéreo del pulmón y que se acumule líquido en la parte donde debería haber aire. La única forma de solucionar este edema pulmonar es disminuir la altitud y bajar a la presión atmosférica a nivel del mar. Otro de los requerimientos es el pH. Tenemos unos amortiguadores fisiológicos que denominamos tampones y que van a equilibrar la presencia de sustancias que pueden ser tanto ácidas como básicas, para así mantener el pH dentro de lo que son los rangos o los límites fisiológicos. Bien, en los seres vivos constantemente el metabolismo está produciendo ácidos que son principalmente orgánicos y que son los productos finales de las reacciones metabólicas, en concreto de las catabólicas, principalmente sobre las proteínas y también sobre otras moléculas biológicamente activas. O sea, el metabolismo celular, por ejemplo, va a acidificar el medio interno. Pues bien, pues para mantener el pH intra y extracelular en ese rango fisiológico, vamos a utilizar los tampones, y que son necesarios mantener ese pH dentro del rango de la normalidad. Es necesario para mantener la actividad biológica de las proteínas, principalmente también de las enzimas, y también es muy importante para que tengamos un correcto equilibrio, una correcta concentración de iones a través de la membrana plasmática, que sea la diferencia entre el medio intracelular y el medio extracelular.
Bien, pues como he dicho, la manera por la que vamos a regular este pH dentro de los que son los límites compatibles con la vida es a través de los tampones fisiológicos y que van a compensar la presencia de moléculas ácidas, ligeramente ácidas y ligeramente básicas. Los tampones principales para el organismo son, dentro del ámbito intracelular, el tampón fosfato, en el ambiente extracelular el tampón bicarbonato y las proteínas, que son los principales reguladores de pH de los seres vivos. Y estas proteínas van a ser muy importantes en el ámbito intracelular. Un ejemplo de ello sería la hemoglobina dentro de un eritrocito o también las proteínas plasmáticas regulando este pH de la sangre. Bien, el pH va a ser muy importante para la regulación del punto isoeléctrico de las proteínas. El punto isoeléctrico es ese pH en el cual una biomolécula, principalmente una proteína, tiene una carga neta eléctrica de 0. Esta carga eléctrica es muy importante porque va a, por un lado, regular la solubilidad de estas proteínas en el medio en el cual están formando parte de ese coloide o de esa suspensión, pero también va a regular no solamente la solubilidad, sino también su actividad biológica. Y esto se traduce de forma muy importante en la actividad biológica de los enzimas. Otro de los requerimientos es un correcto balance osmótico. Este balance osmótico, un balance de iones, es necesario en primer lugar para mantener la simetría que podemos observar de iones a ambos lados de la membrana y poder generar lo que denominamos los potenciales de acción. Para mí esta característica es la característica más importante que define a la vida, la diferencia de concentración de iones a ambos lados de la membrana. Además, también los iones son muy importantes para otros procesos biológicos, como puede ser la formación del hueso. Los iones de calcio y de fosfato son necesarios para formar la hidroxiapatita, que es el mineral principal de los huesos. El hierro es fundamental para transportar o almacenar el oxígeno en las células. Los iones son fundamentales como grupos prostéticos de los enzimas. Otro de los requerimientos es la gravedad, que es una fuerza física bien conocida, pero a la vez poco entendida por lo que respecta a su implicación con la vida. Sabemos que la gravedad mantiene a la Tierra girando alrededor del Sol y sabemos también que la gravedad mantiene a la atmósfera en su sitio y que ésta no se vaya de la Tierra, ya que los gases son muy livianos y también del viento solar que sopla y podría eliminarlos de la atmósfera. Luego, sin atmósfera, la atmósfera, la tenemos gracias a que existe la gravedad. Además, también sabemos que hay muchos organismos que son capaces de sentir la gravedad y la gravedad de alguna forma les permite tener esos movimientos migratorios. En definitiva, la gravedad es fundamental para la vida. La gravedad también va a modular muchos de nuestros sistemas, principalmente el sistema musculoesquelético es dependiente de la fuerza de la gravedad. También la distribución de fluidos o lo que es la hidrodinámica de la circulación, la posición del corazón dentro de nuestro organismo. Sabemos que los astronautas en ausencia de gravedad van a sufrir importantes procesos patofisiológicos, uno de ellos podría ser la pérdida de masa ósea o la descalcificación. Bien, todos estos requerimientos fundamentales los seres unicelulares los obtienen del medio y de la misma forma eliminan o excretan a ese medio todo lo que son sus productos finales de metabolismo. Por contra, los seres pluricelulares, que son mucho más complejos, no todas sus células podrían tener el medio extracelular homogéneo, a no ser que tuviéramos una serie de sistemas de órganos que todos trabajaran de forma coordinada para mantener de la forma más constante y homogénea ese medio interno. ¿Vale? El medio interno en este caso es el medio extracelular que rodea a nuestras células. Bien, recuerda que entre los requerimientos que tienen los seres vivos para su supervivencia se incluyen algunos físicos, como puede ser la presión atmosférica, el control del pH, la osmolaridad y también la gravedad. Esto es todo.